Bueno, estamos en la ADRES con el doctor Félix León Martínez, después de habernos acordado de la historia del Internet en salud en Colombia, antes de Consultor Salud. Y ahora, por supuesto, queremos entrar en materia después de reconocer que el doctor Félix es un gran catedrático que tiene más de 20 publicaciones, ha estado en el Ministerio de Salud, ha estado en el PNUD, ha estado con el Banco Mundial y es un referente, por supuesto, para todos los que estamos actualmente haciendo gestión sanitaria. Doctor Félix, nos puede por favor contar inicialmente cómo encontró la ADRES, cómo encontró este administrador de recursos del sistema de salud cuando usted llegó aquí para haciendo una introducción a esta entrevista. Ok, Carlos Felipe, encontré una organización joven con un desarrollo tecnológico adecuado, con un equipo humano capacitado y que está cumpliendo sus funciones, las funciones que le entregó la ley hace pocos años, con bastante eficiencia. Quería entender de la cantidad de billones que gira cada mes, qué porcentaje aproximado se hace directamente desde la ADRES al régimen contributivo y al régimen subsidiado, que seguramente será uno de esos asuntos que vamos a platicar un poco más adelante con ocasión de la reforma. Sí, más o menos son 6 billones de pesos mensuales al régimen contributivo y al régimen subsidiado un poquito más, 50 y tanto por ciento al contributivo, 40 y tanto por ciento al subsidiado, pero son 6 billones mensuales, son más de 6 billones mensuales, 70 y pico, sin contar presupuestos máximos y otros pagos adicionales, o sea, solo el giro de UPC que sale sagradamente el quinto día de cada mes en el régimen subsidiado y semana por semana la compensación de las EPS, eso funciona como un relojito, no tiene ninguna dificultad. Entendiendo que los giros al sistema en el aseguramiento se producen anticipadamente cada mes y en presupuesto máximo estamos al día, según las últimas declaraciones que leímos de la ADRES, uno debería entender entonces que no debería existir cartera en el sistema porque toda la plata está fluyendo de manera oportuna. ¿Usted tiene algún comentario sobre esa circunstancia de por qué la cartera continúa creciendo en el aseguramiento? Bueno, yo diría dos cosas. Primero, tengo que aclarar que la ADRES no le debe nada a las EPS, en el sentido de que la liquidación de punto final, aquella que está en término, creo que tiene un saldo mínimo de 200.000 millones de pesos, una cosa así ya muy pequeña, de los 7 billones y pico que se cancelaron. Los pagos de UPC son semanales o mensuales estrictos, y respecto a presupuestos máximos, pues la ADRES no puede tener una deuda, porque si hay un reconocimiento ex post que hace el Ministerio de adiciones a presupuestos máximos, eso tiene que pasar por una resolución del Ministerio, después tienen que ubicar un presupuesto en el Ministerio de Hacienda. En este momento estamos pendientes de que el Congreso de la República apruebe una adición presupuestal donde están 2 billones y pico de reconocimiento de presupuestos máximos de 2022. Que se hacen ex post y que tienen que ir hasta Hacienda. De modo que el ADRES, cuando llega la resolución del Ministerio y el presupuesto de Hacienda, adquiere un compromiso de pago. Mientras no haya presupuesto, mientras no haya resolución del Ministerio, pues obviamente el ADRES no debe absolutamente nada. Sí hay un reconocimiento del orden de casi 3 billones que está pendiente de una adición presupuestal del Ministerio de Hacienda, perdón, del Congreso de la República, ya en este momento. Ahora, respecto a por qué las EPS deben tanto dinero, pues obviamente esos 2 billones no explican lo que deben. De hecho, hay un acumulado bien preocupante de las 102 EPS liquidadas y de las EPS que están en proceso de liquidación teniendo deudas grandes, que pues ha castigado al sistema de prestación del país severamente. Alguno ha sido reconocido, como cuando se acordó la ley de punto final, pero la cartera sigue creciendo en forma preocupante, y eso es lo que está haciendo el sistema poco viable. Yo diría que
Las que están en liquidación, hay 7 EPS próximas a proceso de liquidación que no cumplen indicadores técnicos ni financieros y que están poniendo en riesgo ya la prestación de servicios. No sé, pues estará resolviendo. El problema es que salen esas EPS y ya no hay quien reciba. O sea, las EPS supuestamente que sí tienen los indicadores financieros y técnicos adecuados, el grupo de las mejores, por decir entre comillas, no quiere recibir ya más afiliados de esas poblaciones. Entonces hay un problema en este momento, incluso de dónde el gobierno coloca esos afiliados, si liquida estas EPS que están en crisis. Y digamos, están las otras en una situación intermedia que están pagando a 90, 120 días. Cuando el pago, como tú dices, que reciben es mes adelantado. Si están pagando con el dinero que reciben ahora del mes de marzo, están pagando diciembre. Quiere decir que hay un acumulado de 3 meses de deuda que están funcionando, o sea, no con el dinero de marzo pagando febrero, sino pagando diciembre, noviembre, y es una cartera acumulada también preocupante. Sí, hay problemas financieros serios en el sector salud, definitivamente. Doctor Félix, ¿cómo se hace la auditoría de las cuentas aquí en la ADRES? Porque otra hora antes de que usted estuviera, conocimos de problemas en las contrataciones y en las ejecutorias del modelo de auditoría. ¿Cómo va eso ahora? Bueno, sí hubo problemas. Ya cuando yo llegué ya había retornado a la normalidad, recién retornado a la normalidad de la norma que exige que el pago se haga en los 90 días, es el término legal que ADRES tiene para el reconocimiento de cuentas de SOAT, por ejemplo, por vehículos fantasmas y carros que no tienen SOAT, vehículos que no tienen SOAT. Esas cuentas se radican en el ADRES las reconoce. ¿Qué es lo que hace el ADRES? El ADRES tiene 2 auditorías, una contratada, una firma grande que hace el proceso de auditoría, y también tiene un equipo de auditor muy grande al interior. En distintas épocas ha tenido más contratado, en otras épocas ha tenido más auditores internos, pero entre los externos y los internos hacen la función. En este momento, digamos, cuando yo ya recibí el ADRES, estas cosas están dentro de los términos legales de pago. Sin embargo, sí te quiero decir de una vez que estos sistemas tienen que cambiar. Tienen que cambiar porque, y eso no es solo en el ADRES, el sistema se ha vuelto, hay hospitales que tienen ya más personal administrativo que asistencial, esto se ha vuelto un ejército de personas para facturar y un ejército de auditores para revisar papelito por papelito, y te lo voy a poner en términos dramáticos, son unos costos de transacción que un sistema de salud no puede seguir manejando. Eso es un costo altísimo, esos son tiempos perdidos, eso genera problemas de liquidez y el sistema tiene que evolucionar a modificar el régimen tarifario, a pagar tarifas más comprensivas por procedimiento, por DRG, por paquete de atención de cáncer en estadio 2, etcétera, etcétera, y dejar el menudeo. El fee for service no solo es el fee for service, sino el fee for service al menudeo de cada detallito. Entonces, cada aspirina tiene que ir contada en la factura y resulta que el contrato que yo me encuentro de auditoría paga por ítem. Y por ítem paga 7.000 pesos por ítem revisado. Y una aspirina vale 30 pesos y hay que pagar 7.000 por revisar la aspirina. Entonces, esto no tiene sentido. El sistema entero debe cambiar. Debe cambiar el régimen tarifario, debe cambiar las formas de pago a llegar a una cosa más racional que no tenga tantos costos administrativos. Antes de entrar en la reforma, 2 temas de la situación de ADRES. Quisiéramos entender qué tan sólida es nuestra base de datos única de afiliados, la BDUA, y en qué nivel de madurez, si se quiere, está el sistema de información al interior de la ADRES. ¿Es ya un referente? ¿Podemos ya tomar decisiones con base en esa información que ustedes suministran? A ver, hay cosas que están adelantadas. La BDUA está operando sin problemas.
resolvió ya hace algunos años y sigue resolviendo ajustes menores en sus cruces de información, por ejemplo, con los regímenes especiales, con la registraduría, etcétera, etcétera. Pero no, yo creo que es un funcionamiento bastante adecuado y no presenta problemas notorios. No, creo que esto funciona bastante bien. Ahora, el sistema de información del sistema general, no puedo decir lo mismo, ¿no? Sobre eso podríamos entrar en distintos detalles, pero el sistema tiene un problema de información gravísimo y para mí lo más grave es que ha sido un sistema de información oculto. Sí, y te lo voy a explicar en términos de que hay dos sistemas, uno que funciona mediante RIFs, que los prestadores informan al Ministerio de Salud, tiene problemas de completitud, sí, esa es una información que sigue teniendo problemas de que no es completa por parte de la mayoría de las instituciones. Hay otra información que es la que las EPS presentan al Ministerio para la UPC, tiene problemas en el régimen subsidiado especialmente, es más completa en el régimen contributivo, pero después de que en 2010 yo participé en el estudio de la Universidad Nacional que encontró el problema de la sobrefacturación de medicamentos de Saludcop de 500.000 millones de pesos, y el gobierno después decidió no volver a mostrar la información para que no volviera a haber un escándalo. Entonces, con un sistema de información tan oculto, tan secreto, tan poco transparente, o sea, cada transacción en el sistema tiene que ser pública y tenemos que llegar a eso, a que cada pago que se hace, cada servicio que se preste, cualquier persona pueda consultar en línea qué se está haciendo en un municipio, cualquier universidad pueda saber qué se está haciendo en su departamento, cada servicio, cuánto cuesta, a quién se paga. Creo que el sistema tiene que evolucionar hacia la transparencia. De acuerdo. Entrando ya en reforma, doctor Félix León Martínez, ¿es usted consciente que su rol se va a elevar, a catapultar, que usted en realidad se convertirá en el funcionario más relevante y más decisorio en nuestro sistema sanitario, porque va a combinar dos aspectos críticos de éxito de lo que hacemos hoy? Sería el líder de la contratación de los servicios de salud y sería el girador de los recursos. ¿Qué opina de este doble enfoque concentrado en la ADRES? Bueno, yo quiero aclarar que no es el director ni yo el de la ADRES, sino una organización que tiene que responder a eso y en la que puede que esté cualquier otra persona mañana, y hay que generar la institucionalidad. No se trata de la persona que sea capaz de hacer esta labor que se le encomienda de pagador único, sí, en la propuesta de reforma. Estábamos comentando cómo otros países han evolucionado hacia esta forma de pagar que tienen, como Corea del Sur, y aclaro del Sur porque si no nos dicen que estamos copiando al dictador de Corea del Norte. Me haría mucha gracia, pero es que me ha pasado ya con varias cosas. Sí, que tiene sistemas fundamentalmente de prestación privada, como la nuestra. La prestación hospitalaria y especializada del país es más de un 70% privada, y el sistema nuevo tiene que trabajar con todas las clínicas privadas y centros especializados privados del país, porque es lo que tenemos, no hay ninguna posibilidad de que la prestación sea pública. La prestación pública solo subsiste donde el mercado no ha entrado básicamente, y es pequeña donde hay, claro que hay un problema de segregación que ha generado este sistema bien complejo, que hay que resolver, pero sí quiero decir que de todos modos la prestación privada seguirá siendo mayoritaria, y estamos hablando de un pagador único de los servicios que prestan las clínicas y hospitales. Por un lado, y por otro lado estamos hablando de un pago de la atención primaria que no es por actividad, sino que es por presupuestos tipo de centros de atención primaria urbanos, semiurbanos y de poblaciones dispersas, que tendrán una organización tipo y un pago por doceava, que es
que facilita mucho las cosas. Y el 60% de los servicios se van ahí, en consultas, laboratorios, en atención, en prevención, etcétera, etcétera. Y la parte hospitalaria sí seguirá siendo, tendrá un sistema de facturación. En la propuesta de ley es claro, tendrá un régimen tarifario como el que estamos hablando, más comprensivo para facilitar esas formas de pago y, por supuesto, para poder pagar. El ADRES tendrá un proceso de transformación grande una vez aprobada la ley. Se ha planteado que constituya unos fondos regionales de salud, de seguridad social de salud en cada región, en la medida que las redes de servicios son regionales y que siempre acaban en una gran ciudad del país para completar el 98% de los servicios, porque los departamentos como Cauca, el tuyo, Boyacá, el mío, tienen servicios, pero no completan, tienen que contar con Cali o con Bogotá para completar la red de servicios. Dado que esas redes acaban en su conformación en grandes ciudades, pues se proponen 7 regiones del país donde se conforman las redes y donde va a haber un fondo regional con el presupuesto per cápita para mediana y alta complejidad, porque el de atención primaria, el presupuesto va por otra vía. Ese per cápita a nivel presupuestal con las adecuaciones regionales y de edad y de sexo y todas las cosas que hoy tiene la UPC también, tendrán un presupuesto y tendrán un fondo regional que va a autorizar los pagos a las clínicas y hospitales. Tendrá unas oficinas departamentales que recepcionarán las cuentas, que tendrán la auditoría médica, la auditoría concurrente y que pedirán al fondo regional autorice el pago. El fondo regional tiene el presupuesto, autoriza el gasto, pero no tiene el dinero no se deslocaliza del ADRES nacional. El ADRES nacional entonces hará el giro al hospital correspondiente que autorice el fondo regional respectivo. Habrá auditorías internas y externas también en ese proceso. Es una labor compleja, pero es la labor de pagador, no de contratador. Eso es lo que te quiero aclarar. El ADRES no va a ser una EPS, y tengo que aclararlo a todo el mundo, no. Doctor Félix, entonces, ¿quién va a contratar? Es que esa es la pregunta, ¿quién contrata en Corea? Te devuelvo la pregunta, seguramente no hay necesidad de un contrato en los términos de la contratación que conocemos. Lo que está establecido es que al conformar las redes tiene que haber un convenio de adscripción a las redes y ese convenio, las clínicas privadas, pues los públicos entran obligatoriamente a las redes, los privados tienen la opción de entrar o no entrar a la red de servicios del sistema. Y entrar significa que se comprometen a algunas obligaciones del sistema, como son trabajar bajo el régimen tarifario del sistema y de formas de pago, que se comprometen a cumplir con las normas del sistema de información, que se comprometen a generar los sistemas de autorregulación médica. Y ahora hablamos de la autorregulación médica porque es un punto específico que es como nuevo en esta materia. En fin, a recibir las auditorías. Eso es la inclusión en la red. Una vez que estén en la red y hagan parte de la red que los departamentos y el ministerio y las regiones conformarán, y legalizarán, esta es la red de servicios para cumplir con las necesidades de la región. Entonces, una vez queden en la red, el ADRES queda autorizado a pagarles a esas entidades, una vez que hayan firmado los convenios de adscripción a la red, de modo que no va a haber los contratos en los términos que ahora tenemos establecidos. Haciendo un poquito de retrospectiva de lo que acabas de mencionar, uno sospecharía que si no hay contrato firmado, entonces la facturación en mediana y alta complejidad seguramente estaría como muy dedicada a facturar el evento, el fee for service. Pero también te oí con claridad, lo cual me gusta, que lo que se busca es más un agrupamiento de los servicios y no el detalle, hablando de la auditoría, trayendo tu comentario de auditoría a lo que podría ser el evento contractual. Creo que ahí habría que madurar un poco más la idea, o me estoy quedando yo corto, me estoy perdiendo algo
de la información que trae el proyecto de ley, porque comprendo la adscripción, comprendo el pago, pero me queda un vacío de cómo esos agentes privados y públicos van a evolucionar a modelos agrupados de prestación sin tener un componente de acuerdo de voluntades. Digamos que, como pasó con el aseguramiento, ¿te acuerdas que primero había que firmar un contrato entre los municipios y las EPS? Sí. Un día dijimos, no, eso hace parte de la norma general y no hay que firmar. En cada municipio es un poquito eso. Manejamos un sistema general, una norma general y no es necesario firmar. De hecho, hoy le pagamos a todas las clínicas y hospitales, el ADRES le paga sin contrato. Así es. Sí, es una norma general de cómo se factura, de cómo funciona el SOAT y nosotros no tenemos contrato con todas las IPS y le pagamos a todas las IPS del país. ¿Hace falta el contrato para pagar el SOAT? Es lo mismo, hace falta el contrato para pagar los servicios de salud que son parte de la red y que son pacientes del país que están en el sistema bajo las normas del sistema. ¿Para qué hace falta el contrato? Más bien el contrato nos metería en un problema de SDP, de RP, de una cantidad de complicaciones burocráticas que considero no serían necesarias. Pero entonces viene la otra pregunta. Y el control del gasto y del riesgo financiero. Lo primero que hay que contestar, ¿se va a desbordar el gasto si no hay unos contratos y unos techos? No, hay un presupuesto en las regiones, como hemos dicho. ¿Y qué es lo que pasa con el gasto y cómo se controla el gasto? Es decir, porque si tú dices que la única forma de controlar el gasto es tener las EPS para que nieguen servicios y de esa forma se controle el gasto. Okay. No, creo que el país no puede pensar que la única forma de controlar el gasto es tener unos agentes que niegan y retrasan servicios, porque eso nos deja en un no futuro, ¿no? Sí, por supuesto. Nos dejarían un no futuro. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de controlar el gasto, del riesgo financiero? Porque, por cierto, hay que separarlo del riesgo en salud, porque sí, cuando hablan de riesgo mezclan las dos cosas con una facilidad enorme. Y el riesgo en salud es una cosa, el riesgo en salud es de los individuos de la población y el riesgo financiero es de la gente, del administrador, del pagador. Bueno, entonces, ¿cómo controlar ese riesgo? Es la pregunta subsiguiente. Sí. Entonces, primero, un régimen tarifario que no permita mira. ¿Estamos cerca de un tarifario en Colombia? Te voy a hablar de lo que está pasando con el SOAT. Perfecto. Sí, y de las auditorías que tenemos hoy. Las auditorías detalladas que contábamos de cada ítem, con ese cuidado, con ese detalle, con esa vigilancia de cada centavo, nos roban enormemente. Porque ese tipo de auditoría no controla el gasto, ¿sí? Controla los papeles, que estén los papeles, son como un control jurídico, de que se cumplió un requisito, ¿sí? Sí. Pero resulta que hay clínicas que están facturando irregularmente el SOAT, inventándose pacientes, ¿sí? O pagando ambulancias y concentrando pacientes, poniendo en peligro la de las personas, pero sus papeles están todos en orden. De modo que el revisar papeles y aprobar cuentas revisando papeles no garantiza que tú controles el gasto. Si tú haces un análisis de qué clínicas están concentrando el gasto en SOAT, ¿sí?, empiezas a ver que ahí hay un problema muy serio y empiezas a identificar que hay un mal comportamiento de unas instituciones. Los coreanos sancionan muy serio a las clínicas que tienen mal comportamiento en facturación y si es el caso las echarán del sistema cuando se continúen en un mal comportamiento. Esas son las cosas que tienen que hacer los sistemas de salud. Pero también te das cuenta en ese proceso que hay una tarifa que está motivando esta corrupción. Resulta que las tarifas radiológicas que tiene el SOAT son tan rentables que propician la corrupción. Eso significa que en un sistema tú tienes que tener una retroalimentación. Se está gastando mucho en este rubro, tenemos que ajustar la tarifa de ese rubro para que eso no suceda. La tarifa la inteligencia del gasto tiene que retroalimentar el sistema, el régimen tarifario y de formas de pago para frenar esas fugas de dinero. Y te lo digo en este sentido, o te lo digo como encontrábamos en Dominicana una vez también, en una asegurador, como
en ese caso todos los, ¿cómo se llaman? Los gastroenterólogos, le hacían la endoscopia a todos los pacientes que llegaban a consulta. Obviamente su ingreso iba a cambiar fundamentalmente si recibían una consulta o una consulta más una endoscopia, ¿no? Claro. Entonces, cuando un sistema identifica eso, tiene que tomar las determinaciones para que esa fuga del gasto. Pero eso solo se logra con inteligencia del gasto, con una capacidad de análisis estadístico, desviaciones, ver qué gastos están creciendo, ver por qué en unas regiones se están gastando mucho. Hoy tenemos el problema del ENSURE en el sistema, en los presupuestos más. Y uno dice, ¿por qué diablos en unas regiones se dispara el consumo de estos elementos nutricionales? Hombre, en alguna forma se monta un negocio en unas zonas a través de... Y el sistema tiene que tener la capacidad, ¿sí?, de identificar y de corregir esas fugas Le quiero de dinero. Sí. interrumpir ahí para sumarme en dos asuntos y cerrar ese capítulo. Recientemente el Ministerio publicó el nuevo tarifario SOAT contra VT, indexado contra VT, Unidad de Valor Tributario. Nosotros en Consultor Salud hicimos el estudio, eso es un 4% menos que la tarifa SOAT tradicional indexada contra IPC. Sin embargo, adicionalmente escuchamos a la ministra, la doctora Carolina Corcho, mencionar que es probable que la UPC esté sobrevalorada en un 7% en el contributivo y en un 5% en el subsidiado. O sea, ahí nosotros notamos que hay un discurso coherente en el que usted está sumándose en este momento, doctor Félix, por supuesto, en donde es probable que ocurran dos cosas. Uno, que haya más plata dispuesto, que la plata esté mal calculada para los servicios, incluso por encima de lo que ha mencionado la doctora Carolina, que le he escuchado en dos oportunidades. Y dos, lo que usted menciona de que la tarifa está mal establecida. Hay un cálculo de dinero UPC mal hecho y una tarifa de referencia que no está bien elaborada. Entonces, estamos muy próximos a estrenar tarifario con o sin reforma. No importa que no haya reforma, nos vamos a venir a un manual tarifario obligatorio, único en todo el país. Ese manual tendrá incidencia regional, será un manual piso, será un manual techo, tendrá incentivos. ¿Sabemos algo más de eso, doctor Félix? No, yo no creo que esté planteado sin reforma un ajuste, porque por la norma legal ahora las tarifas son libres entre EPS y IPS. O sea, podemos ajustar el tarifario SOAT, que es el tarifario que maneja el gobierno para urgencias y para los servicios SOAT, pero no hay competencia en este momento para... el general. No, porque son libres la negociación de tarifas entre EPS e IPS, y como tú sabes, siguen usando el IS 2001, que fue el desarrollo de los sistemas tarifarios que se interrumpió, por cierto, y que hay que volver a ese tipo de desarrollo que empezó a construir paquetes de servicios, y salir de estos trabajos detallados. De hecho, nosotros, por ejemplo, con FedeSalud hicimos un estudio con el cancerológico y logramos paquetear los 6 cánceres más frecuentes, paquete de diagnóstico confirmatorio, paquete de cáncer de seno estadio 1, paquete de cáncer de seno estadio 2, estadio 3. Eso lo hicimos como en 2008, pero esas cosas perfectamente se pueden hacer. Pero estoy hablando de una propuesta con la reforma de cambiar y eso no, por supuesto, no es función del ADRES, es función del Ministerio. El proyecto de reforma le deja al Ministerio la gran función del régimen tarifario y de formas de pago, y que tiene que tener un desarrollo enorme desde la cabeza del sistema. Pero te quiero decir, un régimen tarifario no implica una tarifa única que se paga a todas las instituciones. Okay. La pregunta que tú haces implica que puede haber diferencias regionales, que puede haber estímulos por calidad, que puede haber distintas. Lo que sí es un régimen único, pero está propuesto con reforma. Sin el escenario sin reforma, lo que yo estoy pidiendo es que ajusten el tarifario SOAT, porque cuando uno ve, hay un problema con la tarifa de la tecnología en el sistema y es muy simpático.
a ver, para explicarte, hablaría del precio de la gasolina. Ajá. En Colombia, ¿no? El precio de la gasolina dijeron una vez en el país que sería flotante, que si subía el dólar y el petróleo subiría el precio, pero cuando bajaba el precio de la gasolina y el petróleo, bajaba el precio. Pero lo que ven los colombianos es que cuando sube el dólar y el petróleo, sube el precio, pero cuando baja el dólar y el petróleo, le pasa lo que al mugre en las piscinas, ¿no? Que cuando sube el agua en la piscina, sube el mugre, y cuando baja el mugre se queda pegado. Con las tarifas de tecnología en el sistema nos pasa eso. Cuando entran las nuevas tecnologías contra la resonancia magnética, tenían unas tarifas elevadísimas de importación de esos equipos costosos, de amortización, sí. Pero esas tarifas se quedan allá arriba. O sea, cuando ya se populariza esa tecnología, no hay un sistema de ajuste hacia abajo. Y entonces eso hace que en SOAT, por ejemplo, esas tarifas se estén dejando márgenes de utilidad por encima del 75%. Obviamente eso se vuelve un negocio que yo te digo que hay para hablar claro, en Barranquilla, me llevaba un conductor de la Universidad del Norte, que fui a dictar unas clases de posgrado en la Universidad del Norte, y me contaba, porque estaban en esos días del cambio del SOAT, en la radio, y entonces me comentó, no, mira usted aquí cómo es, aquí un muchacho llega, coge una piedra y se raspa el codo, hasta que medio le sale sangre, y se va para la clínica, ya le dan 100.000 pesos, para que se deje hacer todos los exámenes. O sea, ya llegamos a unas situaciones de tratar de cobrar, porque es un negocio muy rentable, el TAC, la resonancia. Entonces, pues, ¿qué hacemos que un sistema no es capaz de adecuar las tarifas a un mercado? Pero eso también implica un régimen tarifario que el Ministerio tiene que sentarse con todas las IPS a construir los costos y a construir esas tarifas permanentemente. No tanto como lo ha venido haciendo con las sociedades científicas, con los médicos, no, es con las instituciones, con las clínicas y con los hospitales, que ya como le pague la clínica o el hospital al médico, es una cosa interna que se puede estar, como digo yo, en los anexos de cálculo de esa tarifa, pero no en el tarifario, no en el régimen. El régimen dirá, esta cirugía tiene un costo estimado de tanto. De acuerdo. Y pagará ese costo estimado al 99% de los casos. Siempre hay casos, siempre hay que dejar la válvula de escape, ¿no? Porque yo pago 1.500.000 por nacimiento, 2 millones, sea parto o cesárea, para no estimular, obviamente, el exceso de cesáreas. Pero tú sabes que una materna se puede complicar con una eclampsia y puede acabar en cuidados intensivos y puede costar 100 millones y no le voy a pagar el millón. Entonces, todos los paquetes, desde que se construyen, tienen una válvula de escape que dice si un paciente ¿cuándo se rompe el paquete? Sale de tantos días de estancia o de triplica el valor del paquete, se audita aparte y sale del paquete. De acuerdo. Todas esas cosas tienen que desarrollarse. Listo. Quiero cambiar un poquito de tercio, que estuvo muy interesante, muchas gracias. Se acaban varias cosas en el sistema, en el proyecto de reforma. Voy a listarlos a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Se acaba el plan de beneficios, porque entiendo que eso es lo que pide la ley estatutaria. Se acaba el régimen contributivo, se acaba el régimen subsidiado, se acaba la unidad de pago por capitación, se acaban los presupuestos máximos. 5 cosas acabo de mencionar. Vamos una por una. Vamos una por una. Recuérdame una por una. La primera que me dices es el POS. Se acaba el plan de beneficios. Ya se acabó. Ya se acabó. Acabó la Corte Constitucional y la ley estatutaria. Eso ya simplemente hay que aplicar el mandato legal. Se acaban las resoluciones que dice que se financia con UPC. Eso nunca volverá a Colombia. Se acaban las resoluciones, no, porque la ley estatutaria dice que el Ministerio podrá tener exclusiones específicas. Pero mantendrá las exclusiones, únicamente. No lo que está incluido, no, o sea, solamente nos vamos a concentrar en la lista negativa. La norma legal, todo está incluido, salvo lo que esté expresamente excluido. Entonces, eso ya... Chequeado. Ok, aquí el problema es que está fuera de la UPC, pero ese problema se acaba también. Se acaba, porque se acaba UPC y presupuesto máximo. A ver, entendámonos que como forma presupuestal no se acaba. Okay. O sea que el cálculo de los costos de la atención primaria o el cálculo de los costos de la atención hospitalaria y especializada seguirán con un costo per cápita promedio, porque este es un sistema de seguridad social. De acuerdo.
por constitución y por ley, nosotros estamos en un sistema de seguridad social. Pero el per cápita será el que contenga lo que hoy llamamos UPC y presupuesto máximo. Pero no es un seguro individual, es un aseguramiento social, y los aseguramientos sociales desde Bismarck para acá se calculan mutualizando fondos, haciendo fondos comunes para pagar. Hay una historia muy sencilla que yo le contaba siempre a los estudiantes cuando les explicaba la teoría de la seguridad social, es que un seguro es como una lotería al revés. Una lotería, todos compran el billetico en la polla y el que está de buenas se la gana. Los sistemas de seguridad social en salud son al revés. Todos compramos el billetico, pagamos, y el que está de malas se gana el pago del tratamiento. Pero es básicamente sistemas de mutualización donde todos ponemos para que todos estén protegidos en caso de una contingencia. Protegen a las familias y a los trabajadores y las familias de los costos de una enfermedad, de quedarse sin salario, Pero corríjame si lo dije mal. Entonces, ¿es cierto o no que la UPC y el presupuesto máximo se terminan en el proyecto? Sí, lo único que queda aparte de presupuestos máximos, o sea, hay cosas ahora que están afuera de la UPC, todo se incorporaría menos las enfermedades huérfanas. Esas se mantendrían aparte. El proyecto mantiene que separaremos unos recursos para que el Ministerio de Salud, dado que las instituciones que manejan enfermedades huérfanas son instituciones muy específicas y muy pocas en el país y no hay en todas las regiones, esto requiere un manejo nacional. Y además estos medicamentos de muy elevado costo, aspiramos a que los negocie la nación que tiene más poder de negociación de tú a tú con una transnacional. Entonces digamos que va a haber un presupuesto de enfermedades huérfanas, un presupuesto que manejará el ministerio. ¿De acuerdo? Sí, para fomentar las instituciones que manejan centros de excelencia. La atención en esos centros, que los pacientes no van siempre, pero que si el paciente vive en Tumaco tendrá que alguna vez venir a un chequeo y una evaluación de esa institución y el sistema lo tendrá que seguir. Ya que se metió en camisa de 11 varas, doctor Félix. Espérate, cierro. Para la adquisición de medicamentos también y para la atención de esos pacientes. De acuerdo. Eso tendrá un manejo nacional, no regionalizado como el resto de la atención hospitalaria. Me queda claro. La compra centralizada o compra conjunta, porque hay esos dos conceptos. Negociación centralizada. O negociación centralizada, ¿se hará dentro del país o fuera del país? Es decir, ¿a quién le podría comprar el Ministerio de Salud? ¿En una AAA, un acuerdo de acceso administrado en Colombia? ¿O puede ir a comprar a un fondo por fuera, no sé, al fondo estratégico de la OPS? ¿Sabemos algo sobre el particular? No tengo ese detalle. Ese detalle todavía Tendríamos no está. que preguntarle al doctor Rossi. Sí, eso sería de futuro y de reglamento. Que es más el experto en este tema, el director del INVIMA. Sigamos con lo que se acaba. Se acaba contributivo y subsidiado. Sí, evidentemente. Y esto implica una cosa. Que la ley dice que todo el que tiene capacidad de pago tiene que pagar. Sí. Y el que no tiene problema. O sea, no hay que definir quién tiene ni quién no tiene. Te voy a decir algo. Hoy en día, por ejemplo, hay personajes del campo que tienen propiedades muy importantes, valiosas, que no tienen ingresos mensuales, posiblemente ocasionales, o porque siembran o porque tienen la tierra ahí y mañana están vendiendo una finca de 1.500 millones y están en el régimen subsidiado, ¿no? Es un asunto de CISBEN eso, de focalización de gasto social. No, es un asunto de que todo el que tiene ingresos tiene que pagar. De acuerdo. Sean ingresos mensuales o sean ingresos... ¿Cuánta gente, por ejemplo, en el campo que produce cosechas, sus ingresos no son mensualizados? Y en otros sectores, ocasionales o es rentista de capital, todos van a tener que aportar. ¿Y cómo se hace esto? Pues obviamente quien tiene ingresos mensuales va a seguir cotizando como ahora, pero también va a haber la posibilidad de que si tú no tienes dinero este mes, hagas la declaración en la pila y no hagas el pago y no te quedes sin servicios, porque el sistema tiene que evolucionar
hacia que se eliminen, por razón del derecho fundamental, las barreras de acceso a la entrada a las instituciones, y tiene que reforzar a la UGPP para cobrarle a todo el que tenga, será en la notaría cuando venda la finca de 500 o será donde sea, pero la gente tiene una obligación fiscal si no paga la seguridad social. Y es ahí donde hay que reforzar los ingresos del sector salud y no en la puerta del hospital negarle el servicio a una persona porque hoy este mes no tiene dinero, no tuvo dinero para pagar, ¿no? Perfecto. 3 temas más allí que son ásperos para el cambio o que no cambian. Las ARL, el SOAT y los regímenes de excepción parecen intocables ahí, no se abordan. Me inquieta como, digamos, consultor de este país que las ARL tienen una línea gris ahí, una zona gris con el aseguramiento actual y la prestación, ¿no? Como que a veces parece una medicina general y a otras parece una medicina laboral y no está perfectamente nítida esa línea. Y el SOAT es básicamente la atención de salud, solo que es por un accidente de tránsito. Y los regímenes de excepción que siempre, confieso, doctor Félix, me ha parecido algo inapropiado para el país, porque debemos tener los mismos, todos los colombianos, como el mismo derecho. Eso es lo que quiere como la ley estatutaria. ¿Tiene alguna opinión sobre estos 3 criterios? Por supuesto que opinión tengo. Mira, en esta etapa no era estratégico meterse en varios temas en el proyecto de reforma. Sí. Ya es una pelea bien dura. Es duro. Pero una reforma, si tú metes las RLs, multiplicas la pelea y multiplicas la oposición, porque ese es otro sistema que da unos márgenes de rentabilidad impresionantes y que recogerlos va a traer un dolor de cabeza para el país también. Entonces, no se pueden plantear todas las peleas al tiempo, por más que uno crea que el sistema de ARL, así como está, no debe funcionar, sobre todo porque deja a la mitad de la población por fuera, este sistema de riesgos laborales. Entonces ya eso es un problema, la mitad de la población está por fuera de riesgos laborales. Así es. Y eso tiene que corregirse. Los regímenes especiales, hay 2 cosas. La seguridad social siempre se desarrolló primero y fue más potente cuando había grupos que tenían más poder, los empleados públicos, el magisterio, los empleados de Ecopetrol, el Congreso de la República. Siempre en los países que se desarrolló la seguridad, siempre tuvo grupos de poder más importantes que lograron esos derechos primero y que mantienen ciertos privilegios sociales. Eso es una cosa que pasa en la sociedad en muchos aspectos. Si tú vas a ver qué pasa con los trabajadores de la salud en términos de prestaciones sociales y quiénes norman que los trabajadores de la salud no tienen derecho a prestaciones sociales, son personas que tienen altísimos salarios y altísimas prestaciones sociales las que le niegan las prestaciones sociales a las auxiliares de enfermería. Ese es un problema de la sociedad nuestra muy evidente, muy clasista, y obviamente esas cosas tienen que ir desapareciendo y tenemos que llegar a ser, como han llegado a ser muchos otros países, sociedades más equitativas, porque sabes que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo y el sistema de salud no puede reforzar. De modo, no era estratégico tampoco enfrentarse con los grandes sindicatos del país y su régimen especial. Entonces sabes que Ecopetrol y FECODE son mitad y mitad los asientos de la CUT, de la Central Única de Trabajadores. La Central Única de Trabajadores está apoyando la reforma, no íbamos a entrar en pelea con ellos, no era estratégico. De acuerdo. En este momento. Entonces, me queda nítido. Son razones será un segundo momento. No, yo pienso que lo que tiene que hacer el sistema es ser tan bueno que no necesite los regímenes especiales. De acuerdo. ¿Sí? Es una buena respuesta y me sumo a eso. Creo que es la respuesta. Muy bien. Quiero entrar en tecnologías y un poquito en medicamentos. Usted ya me metió temporalmente ahí, pero en huérfanas. Yo quiero abrigar todo lo que tiene que ver con tecnologías y medicamentos, porque hay como 12 ideas que leí en el proyecto de ley que quiero que usted me dé su mejor opinión. O sea, ya hablamos de seguridad sanitaria, por ejemplo, que es énfasis en la producción nacional. Hablemos de negociaciones y compras centralizadas, ya no de los medicamentos de huérfanas, sino de quizá medicamentos de alto costo o de volúmenes importantes. Segundo tema, hablemos de algo que no menciona la reforma y es
¿cuál es el rol de los operadores logísticos y los gestores farmacéuticos? La reforma fue aséptica con ellos, no los mencionó, los ignoró, no sé si fue una omisión, algo pasó ahí, pero no aparecieron. Con medicamentos también se habla de potencialmente hacer unas licitaciones anuales y usar la herramienta tecnológica Colombia Compra Eficiente, SECOP2 o lo que sea que vaya a evolucionar para comprar y luego distribuir, y menciona que el que va a comprar para el circuito de la medicina preventiva, de la Colombia saludable, allá abajo en atención primaria en salud, serán los hospitales de mediana y alta complejidad. Todo eso es una reconfiguración completa de la arquitectura de cómo compramos y distribuimos hoy las tecnologías y los medicamentos. ¿Qué nos quiere enseñar hoy en Consultor Salud? Bueno, yo no trabajé ese tema específicamente en la reforma, que tuve que ver mucho con el tema financiero, sí, con la organización de la prestación de servicios, pero yo no trabajé mucho ese tema. Entiendo que es un tema complicado. Quedaron estas cosas que tú señalan que a mí me dejan como un vacío también, porque la otra parte no quedó, el trabajo de los operadores, de los gestores. Pues yo creo, pero claro, yo no decidía todas las cosas en la reforma, es un trabajo de colectivo. Y quienes más estaban en este campo decían, no, es mejor no meternos, dejar así, un poquito nos complicamos legalmente. Pero yo lo que decía es, hombre, el Ministerio de Salud regulará, los operadores y los gestores son una ganancia que ha tenido ya el país, y no tiene sentido ya que las IPS estén por sí solas haciendo negociaciones con cada laboratorio, con cada vez cuando hay estos operadores con estos desarrollos de sistemas, de capacidad de dispensación. Yo creo que eso es una ganancia que ha tenido el sistema y que sería bueno que quedara regulado. Aunque sea que diga el Ministerio de Salud regulará la operación, pero reconocerlos como un agente importante en el sistema. Creo que hay ese vacío, estoy de acuerdo contigo, no, me parece que, bueno, vamos todavía en un trámite, sí, del proceso. Y si a mí me preguntan el tema, yo diría, es bueno que haya un artículo que reconozca a estos operadores, que son un avance para la garantía de la entrega de medicamentos a los pacientes, y que simplifica la labor de los prestadores también enormemente. Entonces, que se les dé la ventana, el espacio de quedar reconocidos, y que se entienda que obviamente deberán operar bajo una regulación de la dirección del sistema. Ya nos estamos acercando al final, muchas gracias por su tiempo, y no he hablado de las EPS a propósito. Para que comprenda que en Consultor Salud entendemos que por supuesto son un actor hoy muy importante, ¿cierto? Y como se ha dicho, está en debate general en el país sus distintos roles, porque tienen una cantidad de roles que han venido desempeñando en el país, que ha contribuido indudablemente a que haya unos resultados mejores que los que teníamos hace muchos años, pero también estamos en la reforma con el ánimo de la posibilidad de que el sistema mejore. Entonces tengo 3 ideas que quiero que discutamos. Primero, ¿qué opina de las últimas conversaciones que está teniendo el país sectorial sobre la desaparición completa de los aseguradores versus la posibilidad de que haya una especie de encaje con algunas funciones que desempeñan sin que se mantengan otras, como el manejo del dinero y la contratación, por ejemplo? O sea, ¿cómo quedaría desde su punto de vista una definición nueva después de la siembra del proyecto y las grandes conversaciones que esto ha desatado en el país, que han sido fabulosas? Quiero decirle que celebro la conversación sobre el sector salud. Lo que más me gusta es la conversación, porque todos estamos ya sentados y ya nos dimos cuenta que sí necesitamos una reforma, y bienvenida la conversación, y ojalá nos salga bien para todos. Entonces, primero, ¿qué opina de las EPS, de la desaparición completa o de su permanencia con algún rol específico o varios roles? Número 1. Número 2, hay una cosa que me parece fantástica y yo creo que es de su cosecha, y es el futuro de la auditoría. Cuando yo me lo leí, y no está en el articulado, sino en el
documento que sigue al articulado en el proyecto de ley, cuando me lo leí, yo soy muy buen lector, yo me consumo todas las lecturas importantes del sistema, creo que ahí está su letra. Estamos hablando. Su letra, me estaba como yo leyéndolo a usted, porque decía que cambiamos la auditoría de la auditoría manualizada, exhaustiva, que nos va a costar 3 billones de pesos, por una auditoría comparativa, llena de tecnología, siguiendo actores que prestan los mismos servicios y que seguramente será el insumo de la tarifación. Digo yo, porque yo me expreso en el país con mucha frecuencia sobre estos temas, que baja a 1 billón de pesos y solo 6.000 personas haciendo auditoría en el país. Eso sería el segundo tema. ¿Cómo ve usted la auditoría del futuro? Y en el punto número 3, que es un tema que quizás es ácido, pero no me quiero ir de aquí sin preguntárselo a usted, es CISA. ¿Por qué CISA en el proyecto de ley? ¿Por qué un chepito tan agresivo cobrando la deuda del sistema de salud? La idea es que cuando se vayan, antes de que se vayan las EPS, esta organización les ajuste la tuerca y les saque el dinero que no han pagado hasta ahora. ¿Estoy interpretando bien lo que es el proyecto de ley? Esas son las 3 ideas, doctor Félix. Vamos a ver, sobre las EPS, obviamente la idea central es que se recupere el control de los recursos públicos, no se entregue el control de los recursos públicos a particulares. Esa es la línea roja. Que es una línea definitiva del proyecto. Y el proyecto tiende a seguir. Por supuesto, hay que aclarar que esto tiene que ser muy gradual, que esto no puede dar... y además porque están desapareciendo muchas EPS, este sistema hizo crisis ya, y había que buscarle alternativas. Pero el problema no son para mí las EPS, en el sentido porque hay EPS de muy distinta forma. Hay EPS que son fundamentalmente prestadores. Y que simplemente tiene una EPS y le dice a uno del socio, pues yo me hice a la EPS para asegurar que tengo clientes para mis negocios de prestación. Hay EPS que han desarrollado grandes sistemas de prestación, entonces van a tener espacio en el sistema, en la prestación igual, o sea, van a cambiar el énfasis de su negocio, pero están también las posibilidades de que se transformen en otras funciones de auditoría, de organización de la red de servicios. Se ha planteado en un proceso de conversación largo que ha tenido el Ministerio con las EPS que tienen posibilidades, porque las que no tienen, no tienen. ¿Usted las ve como gestoras, doctor Félix? Hombre, a mí no me gusta la figura de gestor. ¿No le gusta? No me gusta porque, aunque podría ser un paso en el camino, porque es que el problema de cómo se gastan los recursos de salud se decide cuando se ordena el gasto, no cuando se paga. Sí, por supuesto. Y entonces yo no quiero ser tesorero de muchas sinvergüencerías, porque es decir, es convertir el ANES en el tesorero de las EPS. Yo no le encuentro mucho sentido a esa función de ser tesorero, porque lo que tú encuentras en el gasto, en la forma en que las EPS generan su negocio, es un negocio que, de las EPS es muy simpático porque hace mucho rato no da utilidades. Sí, lo puedes ver en los sí. Sin embargo, nadie se quiere ir. Entonces tú te preguntas, un momentico, pero si no da utilidades, ¿por qué la pelea por quedarse? Pues evidentemente porque manejando tantas chequeras millonarias se consiguen muchos beneficios por la puerta de atrás. Bien sea porque tienes integración vertical, bien sea porque haces favores al círculo de ciertas IPS que tienes de amigas, mientras las otras las dejas por allá sin pagar. Es decir, hay muchos problemas que se generan en la forma en que se gasta, ¿sí? Que son el problema. No solo es el problema es que manejen el dinero, para mí no es el problema fundamental el manejo del dinero, sino el cómo están gastando. Y cómo están gastando implica, por ejemplo, que en Bogotá hay una concentración de prestadores al norte de Bogotá y que no hay en el sur ni en el occidente. Si se supone que toda la población estaba afiliada, allá han debido generar la prestación y los servicios. No. Entonces, ¿cuáles son las decisiones sobre dónde prestar servicios?
¿por qué tanta inequidad en el país que a pesar de que toda la población está asegurada, el sistema no atiende las poblaciones dispersas, las rurales, las poblaciones? Es como todo un problema de la privatización que cuando uno mira las gráficas, hicimos un estudio con la Universidad Nacional y la Secretaría de Salud de Bogotá sobre la oferta en Bogotá como en 2011, y eso mostraba una cosa impresionante. Todos los prestadores a un lado y todos los pobres al otro, como si el mercado fuera alérgico a los pobres, de modo que el tener la gente asegurada no garantizó que la oferta le llegue a muchas poblaciones. El mercado tiende a concentrarse otra vez, tiende a concentrar los recursos. ¿No le inquieta, doctor Félix, la conversación política? Porque ya no es una conversación técnica. Digamos que ahora la conversación está en el Congreso de la República, que es una conversación política. Por supuesto. ¿No? Que es respetable. Ya no estamos nosotros, ya están allá los políticos, nuestros delegados, discutiendo el asunto, y ellos han, digamos, hablado y en estos días, hoy, ayer, esta semana, están haciéndole llegar al señor presidente de la República unas ideas sobre lo que ellos consideran serían algunos ajustes deseables a ese proyecto de ley, entendiendo que sí les gusta la reforma, pero algunos ajustes a cómo se está presentando. Lo veo no titubear, lo veo firme en ese ítem que hemos conversado en este momento sobre que las EPS no participarán de la forma como venían haciéndolo. Eso es lo que dice el proyecto. Y así eso está es lo que usted dice el manteniéndose. proyecto, y esa es la negociación política más difícil. Es la más difícil. Tú tienes la razón, y tendrán las fuerzas políticas que decidir en el Congreso. Lo que sí te digo es que no se puede plantear. Por ejemplo, firmaron un acuerdo de 5 puntos que salió publicado en los medios con el gobierno de lo que no iba a cambiar. Y uno dice no integración vertical. Se prohíbe la integración vertical. Un momentico, pero están liquidando EPS que están en las que funcionan con ese acuerdo de esos partidos. Entonces yo creo que hay mucha confusión, mucho enredo todavía, y que habrá un proceso de clarificación y discusión en el Congreso que, digamos, el Ministerio de Salud seguirá defendiendo su política de administración pública de los recursos públicos, como lo señaló el presidente el día que presentó la ley. Vamos a ver si ganamos o no ganamos, porque esto es una democracia y la democracia, yo creo en la democracia con los problemas que tiene la democracia colombiana, pero yo creo en la democracia y hay que estar sujetos a lo que el Congreso decida. Y si hoy no lo decide, habrá que seguir peleando para que lleguemos mañana, porque estos procesos no tienen un fin, o sea, tienen unos momentos de oportunidad, a veces se logran, a veces que ha habido varios intentos fracasados de reforma y que podían en determinados momentos, si políticamente no cuadran las cosas, no tener éxito en este campo específico, que es el más duro de la reforma. Nadie pelea por la atención primaria. Sí, por supuesto. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en el escenario democrático. CISA, ya que hablamos de las EPS, CISA, ¿cuál es el rol de esta institución tan potente y tan capaz de cobrar carteras? Bueno, yo lo estoy contratando para servir de chepito, para los carros que no tenían SOAT vigente. Porque imagínate, el ADRES cobrando en cada municipio del país buscando un dueño para... Es bueno que haya una organización que le haga a uno la tarea de chepito, ¿no? Pero no conozco exactamente cuál es la propuesta, la verdad no trabajé en eso. Es la propuesta de que se convierta en un recuperador de cartera. Hay un artículo particular, doctor Félix, en donde se le insinúa, ¿no? Se dice específicamente a las IPS públicas, privadas y mixtas que pueden entregarle la cartera a CISA. Textualmente dice así el proyecto. No, te cuento que tan complejos y tantos artículos tiene la ley que no trabajé ese específicamente. Está muy bien. Entonces, hablemos de lo que usted escribió, que fue no auditoría. Claro. Hablemos de auditoría, que me parece fascinante. Denos su visión. Bueno, es decir, como ya explicamos antes, el revisar los papeles no garantiza que no te saquen el dinero. Estamos de acuerdo. Eso requiere otros tipos de análisis, es un problema de inteligencia. ¿Quién va a hacer esa auditoría? Es decir, hablemos de inteligencia del gasto. Inteligencia de gasto, hablemos me gusta el concepto. En lugar de tener 50 revisores de papeles, tienes 10 ingenieros y estadísticos haciendo gráficos.
¿cómo se encuentra una normalidad en el gasto? Tú empiezas a comparar cuánto están gastando todas las clínicas en este servicio y encuentras cuál es el promedio de estancia promedio y cuáles son las que se alejan para arriba y para abajo de una desviación estándar, y empiezas tú, aquí hay que mirar qué pasa. Es decir, los métodos estadísticos son los que permiten ver por dónde se producen las desviaciones, cuáles son los servicios que se están incrementando y en qué regiones se están incrementando. Es un problema de conocimiento. Entonces, ¿se van a acabar las auditorías territoriales y solo se harán en el nivel nacional? No. ¿Bastará el nivel nacional? No, la auditoría médica va a estar en el territorio, en las oficinas departamentales del ADRE, la auditoría concurrente va a estar ahí. ¿Va a continuar? Sí, va a continuar. Sí, pero no la auditoría de cuentas. Pero la auditoría del detalle contable, primero la evitamos con el régimen tarifario en buena parte, la reducimos, y segundo, entramos en el análisis de por dónde se está gastando, y que es decir, es un problema estadístico, es un problema de análisis estadísticos complejos, que te dice que de estos ítems cuáles se está disparando, y entonces tú empiezas a ver por qué se está disparando para buscar si se justifica, si no se justifica. Doctor Félix, pero ¿quién la va a hacer? ¿La va a hacer la ADRE? La va a hacer la ADRE, si la ADRE monta en cada regional estos centros de análisis del gasto de inteligencia del gasto. Cerremos con esto, doctor Félix, que quizá es parte de lo que el país quiere saber en este momento. El proyecto es ambicioso como pocos y requiere una inversión gigantesca. Y usted ha estado en esa área de las negociaciones económicas para saber si nos alcanza la plata o no alcanza la plata para cumplir las iniciativas del proyecto. Cuéntenos de fuentes y usos. Correcto. Mira, lo primero que decir con Hacienda fue duro empezar las conversaciones y las negociaciones, pero finalmente nos sentamos. Perfecto. A mirar lo que ellos... O sea, esa conversación ya se dio. Lo que ellos opinaban, lo que nosotros teníamos, había que sentarnos a cruzar cuentas. La primera aclaración tenía que ser en qué es atribuible a la reforma. De acuerdo. Y qué no es atribuible a la reforma. Por ejemplo, el problema del pasivo de los hospitales públicos. Sí, eso no es de reforma. Bueno, ese pasivo tendrá que solucionarlo el Estado con o sin reforma. Luego, tanto, esos 7 billones no me los atribuyan a la reforma. De acuerdo. El problema de la laboralización, el problema de devolverle los derechos a los trabajadores de la salud, ese no es un problema de la reforma. Hay un mandato ya de este gobierno de que todos los establecimientos públicos funcionarios deben meter en plantas de personal. Y hay un mandato de la Corte Constitucional de que todos los trabajadores de misiones de salud no pueden estar por tercerizados. Sí. Es cumplir la ley. Eso no lo produce la reforma, eso ya son mandatos, la reforma tiene que considerar. ¿Cuánto vale esa laboralización? Muy poco en los hospitales públicos. ¿Alrededor de? 3.4 billones de pesos. 3.4 billones. Yo me sorprendí de lo poco costoso que era darle derechos a los trabajadores. En realidad es poco. Es poco. Sí. Es poco. Entonces lo que hicimos tendrá un gran fue impacto. Costear la atención primaria ya con prestaciones, porque la atención primaria tiene un gran crecimiento presupuestal y de servicios. Sí. Esa ya se costea con prestaciones. Y calcular cuánto nos costaba en los hospitales de mediana y alta complejidad, que era menos de 2 billones también. Y entonces hay un programa de fortalecimiento de la red pública que implica devolver los impuestos departamentales a los departamentos, no en efectivo, sino la disponibilidad de esos para desarrollar los hospitales públicos, para hacer la formalización laboral, para que el departamento tenga como presupuestarle, cerrar los presupuestos de los hospitales con condiciones de trabajo dignas, con aportes del departamento, además de la venta de servicios que seguirán haciendo, por supuesto, más aportes nacionales para aquellos hospitales alejados de los territorios que no tienen a veces ni rentas cedidas, pero que requieren un apoyo, porque tú sabes que desde hace 30 años sabemos que el hospital de Mitú no puede funcionar y tiene que tener un cirujano, así haga 3 cirugías a la semana, y eso hay que costear el funcionamiento de esas instituciones que no pueden depender de la venta de servicios, porque y que el país sabe hace 30 años que esto es imposible y lo sigue manteniendo así. Entonces,
Primero, acordamos qué es de la reforma y qué no es de la reforma. Entonces, el problema de que dónde mandamos los 11 millones de afiliados, o 7 millones de afiliados de las 11 EPS que están, o 7 millones de las 11, no recuerdo cuál es la cifra exacta. Son 11 millones de afiliados. 11 millones y 7 EPS que están que cierran. Ok. ¿A dónde los mandamos si nadie los quiere recibir? Hacemos un acuerdo de la 9 EPS, la 9 EPS dice, uy, pero yo me tengo que capitalizar porque si no quedo en rojo. Sí. Bueno, ¿cuánto cuesta esa capitalización? Sí va a ser la EPS la que va a permitir ese manejo temporal de estos afiliados mientras entra a operar el nuevo sistema y va formando los centros de atención primaria y va adaptándose al nuevo sistema. Bueno, entonces primero, ¿qué es de la reforma y qué no es de la reforma? Aclarado eso, entonces ya, ¿qué es lo que cuesta la reforma? Fortalecer enormemente la atención primaria en el país, llevarla de 15 a 24 billones en 4 años. O sea, eso es, y seguirla creciendo. De acuerdo. La ligamos al sistema general de participaciones porque tenemos la fortuna de que una reforma tributaria mejora los ingresos del Estado y mejora entonces el porcentaje de las transferencias de ingresos, mejora los ingresos corrientes de la nación y aumentan las transferencias de ingresos corrientes de la nación para salud. Entonces la atención primaria la llevamos por esa línea. Entonces resulta que sí tenemos un gran crecimiento de los ingresos del sector por esa línea y ese crecimiento lo vamos a dedicar a la atención primaria. Okay. Por el otro lado, soltamos las rentas cedidas que le habíamos quitado a los departamentos para que la devuelvan, para que se destine a los hospitales públicos, sí. Y eso tiene un costo también, pues, sacar 3 billones del actual aseguramiento para dedicarlo a fortalecer la red pública nacional. Y entonces empezamos a estimar los ingresos del sistema y contra los gastos, aumentando la atención sin afectar la atención hospitalaria y especializada. Sin desfinanciar ese lado. Sin desfinanciar ese lado. Ese lado también crece, no crece a la misma velocidad. Todos los rubros quedan creciendo en forma significativa, porque los recursos del sector tienen futuro. De acuerdo. Incrementan las cotizaciones, incrementan los impuestos. Lo que pasa es que ponemos a crecer mucho más la atención primaria. ¿Sí? Y dejamos el rubro nuevo del fortalecimiento. Al final leí que usted presentaba un balance en rojo pequeñito. Muy pequeñito y solo para los 3 primeros años. Sí. O sea que asume este gobierno. Okay. Y lo deja en verde para los siguientes gobiernos, inclusive con un margen positivo, para que dé lugar a ajustes. O sea, estamos en el marco fiscal de mediano plazo. Estamos en el marco fiscal, eso concluimos con Hacienda. Sí, hay un pequeño esfuerzo fiscal. El doctor Garay, que nos estuvo asesorando en este proceso, y el doctor Garavito del DNP, que es la sapiencia del dinero, del presupuesto nacional y la evolución de las fuentes de recursos y del PIB y de todas esas cosas, decía el doctor Garay, que es un economista muy famoso en el país, que nos está asesorando en este proceso, dice, ¿qué reforma tan chichipata? No gastan nada, es muy poquito. Entonces no entiendo que la gente se queja si este esfuerzo fiscal, todas reformas traen un esfuerzo. Bueno, hay otro esfuerzo, y que lo dejamos dentro del costo de la reforma, gracias a que es 1,5 billones por año para desarrollar centros de atención primaria en inversión. Durante 10 años, 1,5 billones. Un centro de atención primaria está estimado en unos 10.000 millones de pesos, su construcción, o sea, 150 centros de atención primaria por año por 10 años. Muy interesante. Para dejar una infraestructura muy interesante, poderosa. Eso también se deja financiado. Digamos que son los 3 rubros: atención primaria, inversión y fortalecimiento de hospitales públicos. Y los otros rubros siguen creciendo, no se afecta, porque esa garantía la pidió Hacienda también. Doctor, abuso de usted un minuto más y ya con esto nos despedimos. El talento humano en la educación del talento humano. Yo estuve viendo cosas muy interesantes, ¿no? 4.000 médicos de servicio social obligatorio desplazados a las regiones que hoy están inequitativamente atendidas. 500.000 cupos de pregrado en el Plan Nacional de Desarrollo, 4.000 becas crédito para maestrías y 80.000 diplomados de 120 horas. Es lo que se me quedó en la cabeza que dijo el ministerio la semana pasada o antepasada, que todo lo celebré porque me parece que el talento humano es lo más importante. Nosotros todos somos el talento humano del sector. Sin talento humano no hay nada. No hay nada. Entonces,
¿quién va a educar al talento humano? ¿Qué universidades? Las públicas, las privadas, los hospitales universitarios, los hospitales de alta complejidad, los privados pueden participar en la educación. ¿Está definido quién va a participar de ese tema? No tengo toda la información, no, tienes que ir al Ministerio de Recursos Humanos. Lo que sí sé es que este año hay una inversión de 1.300.000.000.000 para adecuar tanto hospital pequeño y tanto centro de salud por ahí que están medio abandonados del país, que es el esfuerzo de 2023, y estos rurales para ir ya a llegar, o sea, un esfuerzo de inversión y de recurso humano para estas poblaciones que están en malas condiciones. Eso ya empezó antes de la reforma, digamos, como la constitución de los equipos multidisciplinarios que estarán trabajando con las comunidades. Eso, digamos que eso ya empezó sin reforma y no se necesita reforma, pero ya hay un esfuerzo dirigido hacia esa zona. Sé que se trabajó específicamente el tema de la formación de recursos humanos. Sé que uno de los capítulos presupuestales es el de formación de recursos humanos hacia adelante, pero sé que se buscan formar más especialistas por el déficit que hay en el país, que es estructural, pero no tengo más detalles. Tendrías que ir al ministerio a resolver estas inquietudes. Doctor Félix, muchas gracias. Quiero despedirme de esta muy interesante reunión, echando otra vez imagen por el retrovisor cuando estaba Salud Colombia, que como lo dijimos al principio de esta conversación, nos animaba a estudiar, a aprender y a tomar decisiones informadas. Ahora está Consultor Salud, un alumno aplicado quizá de lo que usted comenzó hace tantos años. Muchas gracias por seguir esmerándose con el país, por dejarnos su semilla, sus mejores ideas y seguramente por estar dispuesto a este diálogo constructivo, porque el sistema de salud colombiano merece siempre progresar, cobijar, proteger, sanar y ser compasivo, especialmente compasivo. Y ser más equitativo y hacer una sociedad más equitativa, porque lo que no es posible, y no hablamos de eso, es que el sistema de salud aumente la inequidad de una sociedad más inequitativa. Y te voy a hablar de un tema que son los planes complementarios, si quieres, para cerrar, porque es un punto para mí álgido. Por favor. ¿Sí? Es decir, los planes complementarios, sabes, que fueron creados para cosas no POS inicialmente y hotelería. Sí. Ahí estaban bien, no había problema. Sí. Pero sabes que lo no POS se acabó porque la evolución de la Corte Constitucional y Estatutaria, entonces solo tenían para vender hotel. Y entonces empezaron a vender pasar delante en la cola, las EPS. Y eso es un problema grave en términos de equidad en un país, que la oportunidad y calidad de la atención empieza a depender de la capacidad económica de cada cual. Esos son los efectos nocivos de la privatización, que acaban produciendo este tipo de fenómenos de discriminación por capacidad de pago. Hoy no solo encuentras puertas distintas para atender a los que tienen dinero y a los que no tienen dinero, entonces reforzamos una inequidad social, sino que ya encuentras puertas distintas en urgencias, para quienes tienen prepaga o quienes no tienen en los hospitales. Y esto sí ya es una inequidad en el derecho a la vida, o sea que la vida vale según la billetera de cada cual, te atienden rápido, te quedas en las... O sea, si estas cosas no las solucionamos, el sistema de salud y el efecto del mercado en la salud, sin hablar del problema de las ambulancias, que es una vergüenza nacional. ¿Sí? Estos efectos tan terribles del mercado hay que pararlos. O sea, el mercado tiene que ser regulado por un Estado. Y como decía un economista famoso, se me fue el nombre en este momento, el mercado es una función social. El mercado es importante en nuestras sociedades. Pero lo que hizo un poquito este neoliberalismo, este fanatismo del mercado, es que en lugar del mercado servir a la sociedad acabó sirviendo al mercado. Entonces tenemos que poner el mercado otra vez a servir a la sociedad y a ser regulado para el Estado, y tenemos que llevar nuevamente a un equilibrio entre el desarrollo económico y las necesidades sociales, porque somos una sociedad de economía de mercado, pero también somos un Estado social del derecho, y estas cosas hay que armonizarlas mejor. Perfecto. Doctor Félix León,
Martínez, muchas gracias. Ha sido un gusto enorme No, con esta mucho reunión gusto. con usted.